Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana 12, lo que vamos a estudiar va a ser básicamente todo el siglo XIX. Vamos a estudiar cómo se va a ir configurando la vida política dentro del siglo XIX, cuáles van a ser las principales influencias que se van a desarrollar a lo largo del desarrollo de este periodo, cómo es que todo este siglo XIX va a terminar por configurar el dominio total de Europa sobre gran parte del mundo. Estamos hablando de una segunda expansión europea, marcada sobre todo por un fenómeno que se va a desarrollar a nivel global, que va a tener precisamente como objetivo la búsqueda de nuevos recursos y mercados, que se va a denominar el imperialismo, que va a ser la forma en la que Europa va a controlar el mundo, ya que Europa va a tener la posesión de colonias en Asia, en África, y va a tener en gran medida los europeos, sobre todo a partir del capital inglés, un fuerte control económico y va a establecer una fuerte dependencia económica en América Latina, haciendo precisamente que también se puede hablar de un imperialismo dentro de América Latina, no a través del control directo, sino a través del control económico. Precisamente a lo largo del siglo XIX, Europa termina por controlar el mundo. Sin embargo, todo este control y toda esta supuesta supremacía europea culmina cuando se producen las batallas de la Primera Guerra Mundial, porque precisamente esta expansión del mundo europeo, este desarrollo tecnológico europeo, a partir de la Segunda Revolución Industrial, que supuestamente iba a facilitar la vida de los habitantes en el mundo, todo este sueño de desarrollo y de progreso que había nacido en el siglo XVIII, si ustedes recordarán las clases de la Ilustración, recordarán precisamente que en el siglo XVIII había nacido todo un fuerte movimiento ilustrado, que creía en el progreso, que es la base de las revoluciones y demás. Todo esto, en efecto, había llevado a Europa a realizar una importante evolución en el campo del desarrollo tecnológico y en el campo del desarrollo productivo. Sin embargo, los campos de la Primera Guerra Mundial van a poner en evidencia el fracaso de esta propuesta. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías que supuestamente habían nacido desde la primera revolución industrial, pasando por la segunda revolución industrial, que supuestamente iban a traer sociedades más igualitarias, sociedades con un mayor nivel de progreso y demás, todo este desarrollo tecnológico, en lugar de ser puesto al servicio de la humanidad, en lugar de haberlo puesto al desarrollo y al progreso de la humanidad en general, es puesto al servicio de la guerra. Porque la Primera Guerra Mundial se va a conocer como Primera Guerra Mundial no solo porque se lucha en diferentes partes del mundo, sino porque son potencias industriales las que luchan en esta guerra. Es la primera guerra en donde todos los enfrentados tienen fuertes industrias. Alemania, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia no tanto, pero Rusia tiene una gran cantidad de población, Austria y demás. Todos los involucrados dentro del conflicto bélico ponen sus propias industrias nacionales al servicio de la guerra. Y por eso es que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial total, porque todos los países enfrentados tienen una poderosa industria. Vamos a tener antecedentes a esta guerra, a esta Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana. Si nos ponemos a detallarnos un poco en esta Guerra Civil Norteamericana, ahí vamos a explicar el por qué el norte gana. El norte gana la guerra porque tiene un mayor nivel industrial sobre el sur. Y ahí ya vamos a tener uno de los esbozos y las grandes carnicerías que podemos encontrar en una guerra industrial. Años después, en la Primera Guerra Mundial, ahí vamos a encontrar que no solo un bando es totalmente industrializado, sino los dos bandos son totalmente industrializados. Y por eso es que se producen las grandes carnicerías de los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Y toda esta supuesta ideología de la superioridad europea, del progreso, de la supuesta creación de sociedades más igualitarias a raíz de la mejora en la producción o a raíz del desarrollo científico y tecnológico, pues simplemente se desmorona como un castillo de naipes, porque son millones de personas las que mueren en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, todo esto es lo que vamos a estudiar. El siglo XIX va a estar fuertemente influenciado por el desarrollo de la Revolución Francesa y también el desarrollo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa van a cambiar precisamente
una gran cantidad de cosas dentro de Europa Occidental. Estamos hablando de cambios a nivel económico, político, social y cultural, lo cual va a hacer que se elaboren nuevas formas de entender el mundo, nuevas formas de organizarse socialmente. Se empiezan a teorizar nuevos elementos para organizar la sociedad. Precisamente, estas nuevas formas que se tienen para organizar la sociedad, estos nuevos elementos que nacen, que se teorizan en torno a cómo es que se debe estructurar la sociedad y cuál debe ser la relación entre los miembros de la sociedad y la sociedad con los aparatos de poder, con el Estado y con otros aparatos de poder económico y político, se van a conocer como ideologías. La ideología es básicamente una forma estructurada en la cual se piensa la sociedad y cómo es que esta sociedad se organiza. Una ideología, entonces, va a ir marcando la pauta de cómo es que un individuo se debe comportar y se debe relacionar con los diferentes elementos que conforman su sociedad. Y en una etapa en donde hay cambios importantes, en una etapa en donde se están desarrollando, por ejemplo, la caída del poder absolutista, se están desarrollando el surgimiento de nuevos conceptos como el de ciudadano, nación, estado y demás, pues nacen precisamente como forma de organizar estas nuevas tendencias de relacionarse dentro de la sociedad, nacen precisamente estas ideologías. Diferentes filósofos, economistas, intelectuales en general, empiezan a desarrollar estas ideas para que la sociedad se pueda organizar de una manera mucho más efectiva, mucho más estable. Pues bien, estos van a ser conocidas como las ideologías del siglo XIX, porque nacen en el siglo XIX y van a ser impulsadas por grupos de poder bien específicos y que en mayor o menor medida van a influenciar el proceso histórico, no solo de Europa ya, sino de todo el mundo, porque varias de estas ideologías van a precisamente romper las fronteras de Europa y van a llegar a otras partes del mundo, van a llegar a Asia, van a llegar a América, en muchos casos van a llegar a África. Pues bien, tenemos, para esta clase vamos a estudiar 6 ideologías que se van a desarrollar en el siglo XIX y que van a ser importantes porque van a marcar una gran cantidad de cambios y procesos históricos dentro de la historia universal. Primero, vamos a tener el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Es una ideología que nace en el siglo XIX y que trata de justificar el antiguo régimen. Los conservadores defienden precisamente el antiguo régimen. Están a favor de las coronas absolutistas, están a favor de la división de la sociedad en estamentos, siguen defendiendo los privilegios de la nobleza, por ejemplo, buscaban precisamente mantener el orden establecido y estaban en contra de todo cambio radical. Por ende, los conservadores estaban radicalmente en contra del liberalismo, que proponía, por ejemplo, la igualdad entre todos los miembros de la sociedad, el liberalismo que proponía la abolición de todo tipo de gobierno absolutista y, por lo tanto, la aplicación de una serie de mecanismos para balancear el poder, como podrían ser las constituciones, la división de poderes y este tipo de cosas. Pues bien, los conservadores estaban en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque ellos defendían precisamente el orden heredado del antiguo régimen y defendían a los monarcas absolutistas. Para el siglo XIX vamos a tener una gran cantidad de personas, ideólogos, que van a defender el conservadurismo en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en Austria, en Francia, por ejemplo, con la vuelta de los Borbones al poder, van a estar a favor precisamente de que los reyes vuelvan a concentrar el poder de manera absoluta. Esto va a ser entonces el conservadurismo. Vamos a encontrar a representantes importantes como va a ser el príncipe Clemens von Metternich en Austria y Edmund Burke en Inglaterra, que precisamente hablaban de este orden heredado por parte de la tradición. Estos señores van a defender precisamente este tipo de aspectos, la tradición y sobre todo el pensamiento religioso, la iglesia. Van a ser los conservadores y por eso es que estos radicales religiosos van a ser llamados también conservadores. Se van a oponer a todo tipo de cambio. Por ejemplo, dentro del liberalismo se hablaba de libertad de religión, por ejemplo. Se hablaba de libertad de religión y esto evidentemente chocaba contra el fuerte pensamiento conservador
que beneficiaba solo a una institución religiosa. Por ejemplo, en el caso europeo era la Iglesia Católica Cristiana, y por eso es que gran parte de los ideales intelectuales y gran parte de los teóricos del conservadurismo van a ser también clérigos. Porque como ustedes recordarán, en gran mayoría, no todos, pero en gran mayoría, los clérigos eran los que daban precisamente estas doctrinas de justificación para el poder de los monarcas absolutistas. Todavía en el siglo XIX vamos a tener precisamente una fuerte corriente conservadora, que la vamos a tener incluso hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque los últimos imperios centralistas y absolutistas desaparecen después de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes recordarán, por ejemplo, el Imperio Ruso o el Imperio Austrohúngaro todavía existían, y eran imperios que tenían un fuerte control centralizado y que precisamente basaban su dominio teórico y demás en base al conservadurismo, ya que todavía para el siglo XX el poder de estos monarcas, de estos reyes, se sustentaba precisamente en un origen divino y trabajaban estrechamente con instituciones de carácter religioso. Por eso es que el conservadurismo todavía va a estar presente a lo largo del siglo XIX, y es más, en muchos casos el conservadurismo va a ser el encargado de reprimir una gran cantidad de levantamientos en contra precisamente de los intentos de control absolutista. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las revoluciones liberales, cuando se expanden por Europa. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo los monarcas europeos, que todavía eran fuertemente conservadores y absolutistas, van a movilizar tropas para suprimir todo tipo de levantamiento de tipo liberal en un primer momento, y ya después, sobre todo a mediados del siglo XIX, los movimientos socialistas que empiezan a aparecer dentro de Europa, producto de la segunda revolución industrial. Pues bien, el conservadurismo, entonces, recuerden que justificaban el antiguo régimen, defendían las tradiciones, defendían el poder de la iglesia, defendían precisamente la monarquía absoluta, que se conoce como el poder absoluto, el absolutismo, el antiguo régimen. Pues bien, en Europa, por influencia de la Revolución Francesa, por influencia del desarrollo de las ideas liberales en Inglaterra y demás, el liberalismo también se hace fuerte. El liberalismo va a ser una de las ideologías del siglo XIX que va a perdurar hasta el día de hoy en diferentes formas. No quiere decir que sea la mejor o la más perfecta, simplemente es que por razones históricas el liberalismo se va a mantener. De hecho, de todas las doctrinas que vemos aquí, el liberalismo, de todas las ideologías que vamos a ver aquí, el liberalismo es la que se va a imponer, porque en la actualidad, sobre todo en Europa Occidental, vamos a tener una gran cantidad de repúblicas y naciones que se van a estructurar y organizar en torno al liberalismo. El liberalismo va a ser una ideología que ya tiene sus antecedentes en el siglo XVIII, ya que en Inglaterra ya se había planteado precisamente esta idea de organizar a la sociedad, y el liberalismo va a influir en muchos de los pensadores y teóricos que van a participar en el proceso de la Revolución Francesa. El liberalismo entonces se va a extender a lo largo de Europa. De hecho, Napoleón era liberal, fuertemente liberal. Lo que pasa es que Napoleón tomaba ese liberalismo como principio, pero al momento de tratar de expandirlo, Napoleón lo que hace es expandirlo a través de las armas, con los ejércitos napoleónicos. Pero en un inicio, y a la par ya Napoleón se convierte en un tirano y demás, pero en un inicio la intención de Napoleón es expandir precisamente el liberalismo por toda Europa. Y en gran medida lo va a lograr, porque la expansión napoleónica va a hacer que en diferentes partes de Europa, si bien es cierto, rechacen el dominio napoleónico, no rechacen los ideales liberales, que en gran medida fueron los que impulsaron los ideales revolucionarios de Francia en 1789. ¿Qué es lo que va a proponer el liberalismo? El liberalismo va a proponer que todo tipo de cambio se debe sustentar en la razón, y sobre todo, y más importante, en la defensa de la libertad. De ahí viene el nombre de los liberales. Para los liberales, todo tipo de actuar humano, de desarrollo humano, debe ser realizado en total y completa y absoluta libertad. No debe haber ningún tipo de institución, individuo, rey, persona, monarca, presidente, congresista, lo que sea. No debe haber ningún tipo de entidad del Estado
que coacte algún tipo de libertad. La libertad es fundamental. Estamos hablando de libertad en pleno sentido de la palabra, libertad individual e igualdad. Estamos hablando de libertad para poder elegir a un gobierno, libertad para que una persona pueda ser candidata a ser gobernante y libertad también para que esta persona pueda participar precisamente en los procesos políticos en la elección de gobernantes. Es decir, dentro del liberalismo, un individuo podía elegir y ser elegido. De la misma manera, los liberales van a defender la libertad de expresión. La libertad de expresión va a ser un principio fundamental para los liberales porque es a través de la libertad de expresión que los liberales van a poder precisamente denunciar, criticar, van a poder poner en evidencia algún tipo de acto de corrupción o de tiranía y demás. Precisamente la libertad de expresión se convierte en un pilar fundamental dentro de una sociedad liberal para que esta sociedad pueda autorregularse a sí misma. Y precisamente la libertad de expresión permite el desarrollo precisamente de las sociedades, ya que la crítica y la denuncia son partes fundamentales dentro de la organización de un Estado o de un sistema liberal. De la misma manera, al liberal le importa muy poco tu religión. Al liberal no le importa si eres judío, si eres musulmán, si eres católico cristiano, si eres católico protestante. Al liberal no le importa si eres ateo, si eres agnóstico, si eres satánico, si adoras a los dioses prehispánicos o demás, o eres budista, lo que sea, no. Al liberal no le importa eso. ¿Por qué? Porque para el liberalismo la religión es una cuestión netamente personal y por lo tanto al convertirse en una cuestión netamente personal, al liberal le importa muy poco la religión que se profesa. Y por lo tanto, entonces, el liberal no va a aceptar la imposición de algún tipo de dogma o pensamiento religioso de otra persona. Es decir, el liberal va a defender la libertad religiosa, pero no va a aceptar la imposición. Es decir, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando, puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando tu religión no atente contra las libertades individuales de otro individuo, de otra persona. El liberal entonces va a estar en contra de estas persecuciones o estas cacerías por motivos de religión y demás. ¿Por qué? Porque al liberal no le va a importar, siempre y cuando tú respetes las decisiones individuales y las libertades del otro individuo. De la misma manera, los liberales van a estar a favor de la libertad de asociación. Sobre todo para la creación de organizaciones políticas, para la creación de empresas, para la creación de negocios y demás. Los liberales van a estar precisamente también hablando de estos principios. Como verán, están hablando precisamente de una gran cantidad de derechos en donde los individuos tienen la plena libertad de poder accionar de la forma que ellos quisieran, siempre y cuando, repito nuevamente, no se afecten las libertades individuales de otro individuo. Este liberalismo también va a hablar de la soberanía popular dentro de este paquete de libertades. Lo que vimos en la clase pasada cuando hablábamos de la Revolución Francesa. Los liberales van a estar a favor precisamente de que de este principio de soberanía popular en donde el poder no emana precisamente de un discurso religioso o de una tradición, sino el poder emana del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Los que participan precisamente en la elección de gobernantes, y este gobernante obtiene el poder por y para el pueblo, y que este gobernante gobierna para el pueblo y para el beneficio precisamente de toda la población que compone un estado, que compone una nación. Pues bien, esto va a ser un principio importante dentro de la forma en que se organiza el poder dentro del liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo va a estar en contra también de cualquier tipo de dominio absolutista, tiranía o dictadura. Por eso es que los liberales dentro de la organización política van a hablar de la división de los poderes del Estado. Y por eso es que en la actualidad la mayoría de repúblicas occidentales se han formado en torno a estos principios de división de poderes del Estado. Por ejemplo, en nuestro país, vuelvo a repetir, tenemos precisamente un sistema
económico y político y social que se conoce como el ya neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es básicamente tomar los principios liberales y tratar de adaptarlos o hasta deformarlos en gran parte a las realidades del siglo XXI. Y por eso es que nosotros también tenemos división de poderes del Estado, ustedes recordarán, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y demás. ¿De dónde nace esto? Pues precisamente de aquí, de las fuertes tendencias liberales que nacen en el siglo XVIII y en el siglo XIX cobran mucha más fuerza. Pues bien, los liberales también van a estar a favor de la división de poderes del Estado. Como les decía, ellos van a hablar de la igualdad jurídica también, van a decir que todos los individuos dentro de una sociedad son iguales ante la ley y deben ser juzgados con igualdad, dependiendo evidentemente de los crímenes que se han cometido. Estos señores liberales van a estar a favor también del libre cambismo. Los liberales van a detestar cualquier tipo de organización económica que restrinja algún tipo de actividad económica. Por eso es que van a estar en contra de los monopolios, los oligopolios, las tendencias de los gobiernos a formar, a crear algún tipo de ley o institución que regule el comercio. Estos señores en torno al librecambismo van a estar a favor, por ejemplo, de la autorregulación del mercado. Ustedes conocen esta ley, la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo. Les pregunto a ustedes, si en un país o en un mercado, para ser más exacto, la oferta de un producto aumenta, ¿qué es lo que pasa con el precio? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que pasa cuando aumenta la oferta de un producto? Es decir, hay una gran cantidad de productos, evidentemente, por ejemplo, celulares, una gran cantidad de celulares que se están vendiendo, haciendo que se aumente la oferta. ¿Qué es lo que pasa con el precio de este producto? ¿Sube o baja? Claro, el precio disminuye, compañera Kelly. Cuando hay mucha oferta de un producto, el precio disminuye. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta de productos dentro del mercado. Entonces, hay una gran cantidad de productos que quieren ser vendidos. Y como hay una gran cantidad de competencia, entonces, para que estos productos puedan ser vendidos, el precio empieza a bajar. Pero, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué es lo que pasa si hay una gran demanda de este producto? ¿Qué es lo que pasa con el precio? Evidentemente, el precio sube. ¿A qué nos referimos con demanda? ¿Qué es lo que pasa si un montón de gente quiere comprar ese producto? Generalmente, cuando hay una gran demanda de ese producto, este producto empieza a escasear y por lo tanto, ante esta escasez, este producto empieza a subir los precios. Es decir, los que pueden pagar son los que van a comprar. Así tú lo quieras, si no tienes el producto, pues básicamente no lo vas a poder comprar. Es lo que pasó, por ejemplo, durante la pandemia con elementos tan básicos como la mascarilla. No sé si se dieron cuenta. Recordarán, durante las épocas más duras de la pandemia, una mascarilla que normalmente valía a lo mucho 50 céntimos, empezó a valer un sol, 2 soles. ¿Y de dónde se explica esto? Porque no había escasez de mascarillas. Y de hecho lo dijeron abiertamente, no hay escasez de mascarillas, no hay escasez de papel higiénico, no hay escasez, pero la gente demandaba muchos estos productos. Y por lo tanto, entonces, como había mucha demanda, el precio de productos como de las mascarillas, incluso hasta del papel higiénico, empezaron a subir porque había mucha demanda. Y por eso es que los precios se mantienen así. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Los liberales creían que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a ser lo siguiente. Es decir, al aumentar las fuerzas productivas iba a haber mucha más producción. Y al haber mucha más producción, iban a aumentar precisamente los productos que se iban a vender, haciendo aumentar la oferta. Y por lo tanto, hasta en este aumento de oferta, a los mercados finales iban a llegar precios mucho más bajos. Y por lo tanto, la competencia iba a hacer que al final los consumidores finales tuvieran productos baratos y bien manufacturados. ¿Por qué? Porque según los liberales, el consumidor final iba, al haber tanta cantidad de oferta, iba a elegir el mejor producto o el mejor manufacturado a un precio mucho más barato. Los liberales creían precisamente en torno a este librecambismo y en torno a esta ley de la oferta y la demanda y en torno a que el mercado se regula solo, que al final el consumidor final iba a verse beneficiado.
Lo que no contaban los liberales era que en el transcurso del desarrollo de la economía y de la historia económica iban a aparecer monopolios, iban a aparecer trusts, iban a aparecer oligopolios que precisamente se encargaban de evitar y de impedir que se genere esta libre competencia. ¿Por qué? Porque precisamente son estas organizaciones generalmente de grandes empresas que se dedican a vender un determinado producto, las que terminan por ahogar la competencia, y no necesariamente porque sean su producto de mejor calidad y demás, sino porque simplemente controlan los precios, fijan los precios, y esto impide que otras empresas puedan sobrevivir o competir. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la realidad no existe el mercado perfecto. Y por lo tanto la ley de la oferta y la demanda y la autorregulación del mercado es un mito. Es un mito que los liberales creen, hasta el día de hoy creen que existe, hasta el día de hoy creen que, así como los socialistas y los comunistas hablan de sociedades igualitarias y hablan de del poder al pueblo y ese tipo de cosas, así como eso se considera un mito dentro del comunismo, dentro del liberalismo, o un mito bien creído por los liberales y que creen que existe, es el libre mercado. Cuando no existe el libre mercado, porque existen monopolios, oligopolios, holding trusts que fijan precios. Y que cuando uno se lo dice a los liberales, oye, supuestamente eres liberal, tienes que legislar en contra de los monopolios, y ahí ya vienen intereses económicos y políticos y demás, que evidentemente evitan que se cree lo que se conoce como un mercado perfecto. Porque dentro del liberalismo, uno de los más grandes mitos es la supuesta existencia de un mercado perfecto, cuando este no existe en ninguna parte del mundo. Porque hasta el día de hoy, supuestamente nuestra sociedad se estructura dentro de un modelo neoliberal, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, incluso antes de la pandemia, se habían puesto una gran cantidad de sanciones a una serie de cadenas de farmacias que, por cierto, pertenecen a un mismo grupo económico. ¿Por qué? Porque esta cadena de farmacias había logrado tener el control monopólico de la distribución y venta de ciertos medicamentos, y sin ningún tipo de reparos, sin ningún tipo de vergüenza, controlaban y fijaban precios. Controlaban y fijaban precios. Así, por ejemplo, el Ensure y otro tipo de suplementos vitamínicos y demás, controlaban, fijaban precios. Y lo hacen, créanme compañeros, que lo hacen hasta el día de hoy. Pero en el siglo XIX los liberales creían fervientemente en el librecambismo, creían fervientemente en la autorregulación del mercado, y precisamente pensaban que esto se iba a desarrollar en el futuro. Los liberales también tienen sus mitos, y que ellos mismos se los creen. Ellos mismos creen que el librecambismo funciona. Ellos creen que el mercado se regula solo. Y ellos creen que los monopolios y oligopolios no existen, y que esto es un mito para desprestigiar al liberalismo y demás. Pero no, sí, existen en la realidad, y la historia ha demostrado que han sido uno de los principales problemas dentro de, sobre todo, economías emergentes. Y el Perú lo sufre hasta el día de hoy. Bien, otro elemento que van a tener los liberales va a ser el respeto a la propiedad privada. ¿Qué es lo que sucede en torno a la propiedad privada? Los liberales van a decir que todos los individuos dentro de una sociedad tienen derecho a poseer algo. Y precisamente este derecho a la posesión es lo que le va a permitir a los individuos poder desarrollarse, poder alcanzar el progreso, poder alcanzar la felicidad, por ejemplo. Era uno de los principios de la Ilustración que va a estar presente dentro del liberalismo también. La propiedad privada le va a permitir al individuo poder desarrollarse dentro de la sociedad. Y precisamente este derecho a propiedad privada va a ser defendido por los liberales. Cuando hablamos de propiedad privada, estamos hablando de, por ejemplo, una casa, tu zapatilla, tu computadora, tus inversiones, tus empresas, tus máquinas, tus fábricas y demás. Propiedad privada es precisamente eso, lo que te pertenece a ti. Y cada individuo tiene la capacidad precisamente de poseer algo. Esto es lo que va a estar presente dentro del liberalismo. El liberalismo va a defender precisamente la propiedad privada de los individuos. Por ejemplo, yo tengo este celular. Este celular es mi propiedad privada.
Entonces, yo puedo hacer lo que quiera con este celular. Ahora, si yo quiero, puedo vender este celular y con ese dinero que tengo por el celular puedo comprar otras cosas y así empezar, digamos, un negocio que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a atentar contra mi propiedad privada. Por eso es que los liberales van a defender profundamente este principio de propiedad privada. Dentro de, por ejemplo, el conservadurismo, la propiedad privada no necesariamente va a ser defendida. ¿Por qué? Porque dentro del conservadurismo el rey podía tomar o, si quería, dentro de ese poder absolutista, dentro de ese control del poder absolutista, podía, si quería, atentar contra tu propiedad privada. Y en el otro caso, en el caso del socialismo o el comunismo, pues ellos consideran que, por el contrario, la propiedad privada es el principal motivo de conflicto dentro de la sociedad. Pero bien, la propiedad privada va a ser precisamente uno de los principales pilares para poder alcanzar el desarrollo y el progreso dentro de, el liberalismo. Ahora bien, los liberales van a creer en el Estado. Los liberales creen en la existencia del Estado, pero no en un Estado que se encargue de coactar o impedir el desarrollo individual de las personas o coactar e impedir las libertades de las personas, sino más bien un Estado que se encargue de defender precisamente estas libertades individuales, estos principios de libertad individual y principios de igualdad jurídica, incluso este librecambismo. El Estado, en teoría, era el encargado de defender estas libertades. Por eso es que varios, no recuerdo ahorita el nombre del sociólogo que dice, pero por ejemplo, teorizan el Estado y hablan precisamente del Leviatán, un monstruo mitológico. ¿Por qué? Porque era el Estado el que estaba precisamente encargándose de que todas, o sea, dentro del sistema liberal, se encargaba precisamente de que todos estos principios se puedan respetar. Por eso es que el Estado debía estar conformado por miembros de toda la sociedad. Como ustedes verán, este liberalismo va a ser fuertemente impulsado por la burguesía. La burguesía que se había levantado precisamente en Francia va a impulsar también este sistema de gobierno liberal. Es la burguesía la que se encarga de defender este modelo de organización política, económica y social, y es la burguesía la que va a dirigir los grandes cambios dentro del sistema liberal y la que va a tener el control precisamente del aparato estatal dentro del sistema liberal. Por ejemplo, ¿cómo podemos observar esta defensa del Estado? Imagínense que a ustedes les roban su celular, les roban su casa. ¿Ustedes ante quién denuncian este robo? ¿Ante quiénes irían precisamente a decirles, oye, me han robado, recupera mis cosas, o denunciarían a la persona que ha atentado contra algún tipo de derecho que tienen ustedes? ¿Ante quién va? Evidentemente irían a la policía, que en teoría se encargaría de recuperar lo que te han robado o restituir precisamente tu honor en el caso de que hubiera algún tipo de atentado en contra de tu libertad. Y la policía forma parte ¿de qué? Del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior forma parte del Estado. Como verán ahí, es el Estado el que se encarga de, por un lado, defender tu propiedad privada, porque básicamente han atentado contra tu propiedad privada, y es el Estado también el que se encarga de defenderte en caso de que algún otro individuo haya transgredido o haya afectado algún tipo de derecho o libertad individual que tú tienes dentro de la sociedad. El Estado precisamente es el garante de defender todos estos principios. No es un Estado que se encarga de coactar libertades individuales, no, sino es el que defiende las libertades. En teoría, claro está. Pero bien, esto es lo que creen los liberales, y que va a ser la forma de organización política, social y cultural que se va a desarrollar en el siglo XIX y que va a llegar hasta nuestros días. El liberalismo prácticamente ha sido la que con mayor o menor medida, ha sido la que finalmente se ha terminado de imponer en la mayoría de las repúblicas occidentales. Bien, en el siglo XIX también nace lo que se conoce como el nacionalismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nacen los nacionalismos de forma tan fuerte en el siglo XIX? Para el siglo XIX todavía existían imperios multiétnicos. ¿A qué nos referimos con imperios multiétnicos? Nos estamos refiriendo a formaciones, entidades políticas
que agrupaban dentro de sus fronteras múltiples naciones. Es el caso, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, o el Imperio Austriaco, antes de que sea el Imperio Austrohúngaro, luego se forma el Imperio Austrohúngaro, va a ocupar precisamente dentro de sus fronteras a serbios, polacos, checos, austriacos, húngaros y una gran variedad de entidades de diferente origen étnico. Y precisamente van a ser, por ejemplo, en este caso del Imperio Austriaco, van a ser estos grupos étnicos los que van a demandar una autonomía, van a demandar derecho a la autodeterminación política, van a demandar precisamente independencia. Lo mismo va a pasar en Italia, por ejemplo. Italia hasta este momento no existía como tal. Lo que habían eran diferentes principados, diferentes ciudades, algunas con un mayor grado de autonomía que otras bajo el control, por ejemplo, de Austria, bajo el control en algunos casos de España, y precisamente teníamos varios trozos, algunos bajo el control de Francia, sí, varios trozos de Italia separadas, que desde la Edad Media hasta el siglo XIX habían tenido diferentes formas de organización política totalmente separadas y demás. Y estaba precisamente el Estado papal y demás. Sin embargo, en el siglo XIX, producto de este fuerte nacionalismo, empiezan a hacer una corriente política, el de la joven Italia, por ejemplo, que precisamente empieza a hablar precisamente de la unidad italiana y demás. Entonces, en torno a estas exigencias de diferentes pueblos dentro de Europa, van a ser precisamente el nacionalismo, que es una ideología que nace en el siglo XIX y que va a señalar que dentro de una comunidad soberana existen una serie de vínculos. Los nacionalistas van a empezar a hablar de la existencia de una serie de vínculos que va a diferenciar un pueblo de otro, y que precisamente esta diferenciación de un pueblo de otro va a justificar la existencia de una nación soberana unida precisamente por estos vínculos. ¿Cuáles van a ser estos vínculos? Van a ser el origen étnico, raza, lengua, el mismo idioma, historia, una supuesta historia común, y una serie de tradiciones practicadas dentro de un solo territorio, que van a justificar y van a tener como principal consecuencia la elaboración de un discurso que se va a conocer como el discurso nacional. La nación empiezan a aparecer los famosos estados-nación. La nación es un discurso que va a centrarse precisamente en estos vínculos de raza, lengua, historia y tradición. Vamos a encontrar entonces el nacimiento de una serie de principios y valores arquetípicos que van a empezar a ser sinónimos de un territorio, de un pueblo, de una nación. Es un discurso que se va a ir elaborando y que se va a ir impartiendo dentro de los ciudadanos. Así, por ejemplo, es el caso de Alemania, que para este momento Alemania tampoco existía. Existían diferentes reinos, del cual el más importante era el reino de Prusia. Y Prusia, luego de la guerra franco-prusiana, inicia un proceso de unificación para crear la Gran Alemania y precisamente la aparición del Gran Imperio Alemán. Y el Gran Imperio Alemán va a justificar su dominio sobre los demás principados en torno a estos vínculos de raza, lengua, historia, tradiciones y nación. Por ejemplo, lo mismo va a pasar con la creación de Italia. Los italianos, en muchos casos, van a evocarse incluso hasta el pasado romano para justificar la existencia de su país. Nacen precisamente los nacionalismos, que buscan exaltar la patria, que hablan de la autodeterminación política y van a estar vinculados sobre todo a un movimiento literario y artístico conocido como el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es una vertiente literaria y artística también que va a centrarse sobre todo en los lugares de orígenes de los autores que están inmersos dentro de este romanticismo. ¿De qué van a hablar entonces los escritores románticos? Van a hablar del pueblo natal, de la tradición natal. Los escritores románticos van a hablar van a empezar a hacer descripciones sobre cómo son los montes en su país, sobre cuáles son las tradiciones en su país, sobre cómo se comporta la gente
en su lugar de origen. Los pintores románticos van a hacer también lo mismo. Van a pintar paisajes, van a pintar precisamente una serie de cuadros o tradiciones que van a evocar precisamente a su pueblo natal, a su país natal, a su nación. Esto va a ser entonces el nacionalismo. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué creen que fue primero, el Estado o la nación? ¿Alguno de ustedes sabe qué ocurre primero, qué se forma primero? Históricamente hablando, claro está. ¿Qué aparece primero, el Estado o la nación? Es decir, primero aparece la nación y luego aparece el Estado, o primero aparece el Estado y luego se forja el discurso nacional. ¿Quién yo dice el Estado? ¿Alguien más se anima a dar una respuesta? ¿Qué fue primero, el Estado o la nación? Dana dice la nación. Pues bien, en realidad, históricamente hablando, lo que aparece primero es el Estado. Y son estos estados que tienen un fuerte interés sobre control político de un determinado territorio los que crean un discurso nacional. El discurso nacional es una invención. Es una invención creada por una élite de poder que está dentro del Estado para justificar ¿qué cosa? Dominio. ¿Dominio sobre qué? Dominio sobre una frontera, sobre un territorio que vendría a ser lo que se conforma a un país. Primero nace el Estado y luego se crea el discurso nacional. ¿Para qué? Para justificar la situación de poder de los miembros de este Estado. ¿Por qué es que la población no se puede rebelar en contra del Estado? Porque son parte de una nación, porque todos somos uno, porque el Perú es unificado, porque vive el Perú, porque la selección va a ganar, unidos todos, juntos podemos, la nación peruana, Grau, Bolognesi, recuerda el valor de Quiñones, recuerda la entrega de Grau. Entonces el Perú representa estos valores, recuerda que si estamos unidos podemos vencer a todos. Entonces no importa si la gente se está muriendo de hambre y demás, van a seguir cantando el himno nacional, van a seguir marchando el 28 de julio, van a seguir poniendo su banderita. ¿Por qué? Porque el Perú es una unidad. ¿Por qué? ¿Y en dónde se basa esta unidad y en dónde se basa todo esto? Pues en el discurso nacional, que lo aprendemos a través de la escuela. La escuela también es una forma de dominio. Es una forma de dominio a través del cual nos imparten precisamente este discurso nacional para que los ciudadanos tengan una mayor cohesión y se pueda justificar el dominio y el control político de una élite, que es la que crea el discurso nacional. El discurso nacional es una justificación de dominio, porque si atendemos a la historia, nuestro país solo tiene 200 años de existencia. Y antes de eso fue un virreinato que estaba integrado dentro de una serie de territorios mucho más grandes. Y antes del virreinato eran entidades políticas territoriales dispersas, como lo hemos visto precisamente durante la historia del Perú prehispánico. Nuestro discurso nacional no tiene ni 200 años, porque para empezar, nuestro discurso nacional se forja después de la guerra con Chile. En la siguiente clase, después del receso, vamos a ver cómo es que los primeros años de historia del Perú no había un discurso nacional. Nuestro discurso nacional se forja después de la guerra con Chile. Y por eso aparece el valor de Grau, por eso es que aparece la entrega de Bolognesi, por eso es que aparece la osadía de Andrés Sabino Cáceres, por ejemplo, y demás héroes nacionales. Si ustedes se fijan, la mayor parte de nuestros héroes nacionales no son recientes, sino son de la Guerra del Pacífico, de una guerra que perdimos incluso. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son utilizados precisamente por las élites de poder para elaborar un discurso nacional. Y este discurso nacional va a ser introducido a los individuos a través precisamente de la educación. ¿Cuántos de ustedes han sido parte de la escolta? ¿Cuántos de ustedes han marchado, por ejemplo, el 28 de julio, todos los lunes, marchaban en el colegio y estaban en formación y cantaban el himno nacional y saludaban a la bandera y luego pasaban a sus clases y otra vez los lunes, todos los días, formación y demás? Aunque no sé si ustedes por el hecho de la pandemia, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo todos los lunes tenía que hacer la formación, todos los lunes tenía que saludar a la bandera y ver precisamente cómo la escolta pasaba con la bandera y demás. ¿Por qué? Porque básicamente son las formas que tiene el Estado para implementar el discurso de nación. Ahora bien, esto no quiere decir que sea malo. ¿Por qué? Porque dentro de un país se necesita ciertos elementos de cohesión para evitar precisamente los estallidos y demás. Lo malo viene cuando este discurso nacional justifica la eliminación de otros grupos humanos. Eso sí ya es
evidentemente un atentado en contra de los derechos individuales de otros individuos. ¿Por qué? Porque un discurso nacional que justifica la eliminación de otros ya es básicamente crear genocidios como a lo largo de la historia se han desarrollado. El genocidio armenio, el genocidio judío, el genocidio gitano, el genocidio, por ejemplo, el último genocidio, uno de los últimos genocidios en África, que me parece que hace unos días se llevó a cabo la celebración, o mejor dicho, no es la celebración, sino la conmemoración, porque no es nada que celebrar, del genocidio ruandés, por ejemplo, en donde precisamente por estos principios de raza, lengua, historia y tradición justificaron la eliminación de todos estos grupos humanos dentro de países como, por ejemplo, el genocidio armenio, Turquía contra los armenios, o el genocidio del que les hablo, el genocidio de Ruanda, de Tutsis contra Hutus. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo estos genocidios? Porque básicamente los que cometieron estos crímenes justificaban la eliminación de los otros a raíz de estos discursos ultranacionalistas. Ese es el peligro del nacionalismo exacerbado. No quiere decir que el nacionalismo de por sí sea malo. Es bueno sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de unas tradiciones, sentirse parte precisamente de una historia común. Pero esto no justifica la eliminación de otras, de otras personas o de otros grupos humanos. El nacionalismo exacerbado es muy, muy, muy peligroso. De hecho, el nacionalismo exacerbado fue el responsable de una guerra mundial. No, de dos guerras mundiales. De la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en torno al nacionalismo ya ultra radicalizado que va a ser los fascismos, como el nazismo en Alemania, o el fascismo italiano, o el falangismo español, por ejemplo. Pero bien, este va a ser el nacionalismo, que tiene cosas evidentemente positivas, pero que siendo exacerbado y radicalizado puede conllevar a la crueldad, a los crímenes y demás. Pues bien, estos van a ser entonces las ideologías del siglo XIX que tradicionalmente asociamos a la derecha política. Van a haber otras dos ideologías más que van a nacer también en el siglo XIX y que van a ser asociadas, digamos, a la izquierda política. ¿Qué es lo que sucede? En el siglo XIX se produce el estallido de un segundo proceso de revolución industrial. Esto hace que nazca una forma de dominio del poder económico y político que va a ser conocido como el sistema capitalista, en donde van a ser precisamente los capitalistas, que en su mayoría van a ser burgueses, los que se convierten en los propietarios de las fuerzas productivas. Van a ser los capitalistas los que empiezan a ser los dueños de fábricas, empiezan a ser dueños de empresas y demás. Y precisamente aparece el capitalismo industrial, porque los capitalistas que en un primer momento habían logrado acumular gran cantidad de capital, que se conoce como la acumulación originaria del capital, siguiendo las ideas de Marx, por ejemplo, que eran comerciantes y demás, que habían sido los burgueses, pues bien, estos comerciantes que habían logrado acumular dinero durante la Edad Media y la Edad Moderna, van a ser los que van a invertir ese dinero acumulado ya no directamente en el comercio, sino ahora en la industria. Y por eso es que Inglaterra se convierte en el primer foco de revolución industrial, porque ahí es en donde aparecen los grandes conglomerados industriales. Sin embargo, este desarrollo productivo, que en gran medida facilita varios de los aspectos de el desarrollo de la vida en Europa, van a traer también una serie de problemas dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque para este momento se necesitan una gran cantidad de personas que laboren en estas fábricas. Estas personas que generalmente no tenían nada más que su mano de obra para poder subsistir, van a ser llamados proletarios. Y en un primer momento el capitalismo los va a tratar de forma muy cruda. ¿Por qué? Porque vamos a tener precisamente relaciones laborales y condiciones laborales muy extremas que no van a tener en cuenta la vida, la salud de los empleados, de los proletarios. Estamos hablando de jornadas laborales muy duras, 14 horas, 16 horas, trabajando de lunes a domingo. Las mujeres y los niños también trabajaban. Son condiciones laborales dentro de un sistema que se conocía como el capitalismo salvaje, que es la primera etapa de producción capitalista en donde no había ningún tipo de respeto, en donde no había ningún tipo de beneficio laboral. Los empleados podían morir dentro de las fábricas y bueno, se acabó, no había ningún tipo de seguros.
como existen en la actualidad. De hecho, todo tipo de beneficio laboral que tenemos en la actualidad es gracias a la lucha de una gran cantidad de proletarios que murieron también durante estas luchas para obtener estos beneficios. Pues bien, todas estas relaciones sociales injustas que genera este nuevo sistema de producción capitalista surgido a través de las revoluciones industriales van a ser denunciadas. ¿Por quiénes? Denunciadas por los socialistas, pero también por los anarquistas. De esta manera, entonces, van a nacer primero el socialismo y luego ya el anarquismo. Ahora bien, el socialismo se va a dividir en dos vertientes, el socialismo utópico y el socialismo científico. De hecho, los socialistas científicos van a ser los que van a criticar el primer socialismo utópico y van a ser los socialistas científicos los que van a llamar al socialismo, van a denominar a este primer socialismo como utópico de manera despectiva, de manera irónica. ¿Qué es lo que propone el socialismo utópico? Los socialistas utópicos van a identificar primero que el sistema capitalista es injusto y por eso van a denunciar las formas de producción capitalista y las relaciones sociales capitalistas. Y van a identificar los socialistas utópicos que el principal problema para el desarrollo de la vida humana es precisamente la propiedad privada. Mientras que los liberales decían que la propiedad privada era el principal elemento para poder alcanzar, uno de los elementos para que una persona de manera individual pueda alcanzar el progreso, los socialistas decían que no, que era la propiedad privada la que impedía que las sociedades humanas pudieran alcanzar mayores niveles de igualdad y de integración. Por eso es que los socialistas utópicos planteaban un reemplazo de la propiedad privada, ya que era el principal generador de desigualdad. Ellos, los socialistas utópicos, señalaban que, y de ahí por qué se les decía utópicos, se indicaban que la burguesía y el proletariado se debían juntar, aliar y conversar de manera pacífica, y que la burguesía debía de manera voluntaria ceder precisamente sus fuerzas productivas para que de esta manera estas fuerzas productivas se colectivicen. Los socialistas utópicos estaban a favor del colectivismo y precisamente planteaban que a través de un diálogo pacífico entre los burgueses y los proletarios se podían resolver los principales problemas de la sociedad, que eran como por ejemplo la desigualdad, la pobreza y demás. Por eso es que estos socialistas utópicos promovían la colaboración entre la burguesía y el proletariado. Es lo que estos socialistas utópicos van a señalar. Por eso es que muchos de estos socialistas utópicos van a estar a favor, por ejemplo, de la creación de cooperativas, de la creación de la propiedad colectiva y demás. De hecho, van a tener una gran cantidad de ensayos en donde se van a tratar de poner en rodada, pues, aplicar sus ideas. Por ejemplo, Robert Owen en Inglaterra va a promover, por ejemplo, las empresas cooperativas. Robert Owen va a ser considerado el padre del cooperativismo y va a aplicar precisamente su filosofía social en la empresa textil de New Lanark, en donde, gracias a que esta empresa textil va a ser de propiedad colectiva, es decir, de todos los trabajadores, se logró reducir la jornada laboral, por ejemplo, se aumentó los salarios, facilita la construcción de viviendas y diferentes servicios comunitarios para los trabajadores de estas empresas. En Francia, por ejemplo, vamos a tener a François-Marie Charles Fourier, que va a crear pequeñas comunidades cooperativas autónomas de producción y consumo que van a ser consideradas como los falansterios, por ejemplo, en donde vamos a tener también una experiencia de trabajo colectivo. Pues bien, esta va a ser precisamente la propuesta que van a tener los socialistas utópicos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes accederían voluntariamente a colectivizar su propiedad privada? Algunos de ustedes lo harían, probablemente muchos de gran espíritu filantrópico probablemente lo harían, pero evidentemente, como dice mi compañera Dana y probablemente muchos de otros compañeros, incluido yo, no accedería voluntariamente a colectivizar mi propiedad privada. Pues bien, probablemente hay gente que sí, hay gente que tiene un fuerte instinto filantrópico y demás, que compañera Dana, Castillo no es ni comunista ni socialista. Castillo es un conservador puro y duro.
y se puede observar, o sea, haciendo un paréntesis, para hablar de la realidad peruana, siguiendo las ideologías del siglo XIX. En el Perú no existe ni liberales convencidos, son muy pocos los liberales convencidos, ni socialistas o comunistas radicales. En el Perú lo que existe es una corriente altamente conservadora que se disfraza dentro de liberalismo y socialismo y demás. Castillo es absoluta y profunda y rotundamente conservador. De hecho, va a sonar a una gran locura, pero no hay mayor diferencia ideológica entre, por ejemplo, Castillo o López Aliaga. Ambos son profundamente conservadores. Ambos no creen en las libertades individuales. Ambos no creen en, por ejemplo, en la libertad, por ejemplo, la libertad sexual y demás. Y de hecho, es que lo que pasa es que ahí también tenemos que encontrar y tenemos que ver qué tipo de marxismo-leninismo es. Por ejemplo, incluso el mismo Cerrón es un marxista, ortodoxo, pero abiertamente conservador, porque ya hasta el día de hoy los socialismos se han separado y se han disgregado. Pues bien, sí, pues, pero Castillo es profundamente conservador. O sea, Castillo no tiene la capacidad para hacer este tipo de cambios que supuestamente dijo o que propuso. No tiene esta capacidad, lamentablemente. Ni Castillo ni ningún líder político en la actualidad de nuestro país tiene la capacidad para hacer los cambios que el Perú necesita. Eso es lo lamentable. Digamos, no es de todas las vertientes políticas. Nuestros líderes políticos carecen de ideología. Eso es lo lamentable. No tienen ideología. Nuestros líderes políticos son pragmáticos, en el sentido de que no piensan con un esquema de desarrollo integral, sino piensan en solucionar sus demandas inmediatas. Porque no estamos hablando de solucionar las demandas colectivas del país, sino sus demandas inmediatas y las de sus allegados. De todos, ¿ah? No solo de Castillo, no de Castillo, López Aliaga, Keiko y todos los líderes políticos que puedan pensar, todos tienen precisamente esa falacia y ese problema, y es uno de los principales problemas de por qué el Perú carece de liderazgos. No sé si se han dado cuenta, pero para el Perú Gareca era más líder que cualquiera de todos nuestros líderes políticos en la actualidad. Y eso es lamentable. Y no es un problema solo de Castillo o solo de Perú Libre, sino es un problema de todos los partidos políticos y de todos los liderazgos políticos de nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque no hay un Marx, porque no hay un líder político liberal que pueda englobar precisamente todas las propuestas o todos los problemas del país y solucionarlos en torno a un principio y demás. Eso es lamentable. Pero bien, sí, o sea, Castillo en realidad dentro de su doctrina política e ideológica puede decir que es socialista, puede decir que está a favor del colectivismo, de las luchas indígenas, puede tener esta retórica, pero en realidad no tiene una ideología clara. Es más, Castillo tiene una tradición y ya para acabar con esto, tiene una tradición de es sindical, es líder sindical. Y los líderes sindicales, por su tradición, se casan con Dios y con el diablo. ¿Por qué? Porque los líderes sindicales tratan de encontrar el mayor provecho de las negociaciones de poder con el Estado. Entonces, como líder sindical, los líderes sindicales generalmente transan precisamente con cualquier tipo de vertiente política, sin importar la ideología. ¿Por qué? Porque básicamente buscan el beneficio de ellos y de su sindicato y de su grupo gremial o sindical. Y ya, por eso es que lamentablemente digo, para los intereses del Perú, al parecer el cargo ha quedado muy grande en las manos de nuestro actual presidente. Pero su comportamiento no es distinto al de ningún otro líder político de la actualidad. O sea que con Keiko no hubiéramos estado mejor.
Ni con López Aliaga hubiéramos estado mejor, quizás peor, porque López Aliaga y Keiko tienen qué cosa, el poder económico. O sea, si se dan cuenta, Castillo no tenía el apoyo de los grupos de poder económico. Por eso es que tiene tanta posición y demás. En cambio, Keiko y López Aliaga sí tenían el apoyo del poder económico. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con el Perú? ¿Se imaginan qué hubiera pasado con el Perú? Si tuviéramos un líder profundamente conservador como Keiko López Aliaga, y a eso le sumamos el poder político y económico para hacer todo lo que él quisiera, ¿ya ven por qué Castillo ahora no suena tan mal? Pero bien, volvamos al socialismo. El socialismo científico va a criticar abiertamente todo lo que propone el socialismo utópico. ¿Por qué? Primero, van a estar en la misma línea. El socialismo científico va a señalar lo siguiente. El socialismo científico también va a decir que, en efecto, es la propiedad privada el principal motivo de la desigualdad social. Los socialistas científicos van a seguir mucha de la tradición, precisamente, del socialismo utópico. Ellos, el socialismo científico, sin embargo, se va a dedicar a estudiar científicamente la sociedad. Para eso va a utilizar la historia, para eso va a utilizar la sociología y la economía. Por eso es que Marx, luego de hacer este análisis, va a señalar lo siguiente, va a señalar que el motor de la historia es la lucha de clases. Va a señalar precisamente que a lo largo de la historia lo que ha movido y ha generado grandes cambios históricos ha sido precisamente la lucha de clases. Y en gran medida, tiene razón, en gran medida, no del todo, porque su análisis histórico es muy reduccionista, pero lo explica de forma tal que él señala que, por ejemplo, en la antigüedad vamos a tener una lucha de clases entre el sistema que genera el sistema de producción de la antigüedad, que era, para ellos era el sistema esclavista. En la antigüedad supuestamente existían amos y esclavos, y precisamente las luchas de poderes, las luchas de clases entre estos señores que son sometidos por el Imperio Romano y demás, van a hacer que al final este imperio termine por decaer. Por eso es que para los socialistas, por ejemplo, el fin del Imperio Romano se explica precisamente en la decadencia de estos antiguos gobernantes, que caen en decadencia y que son suprimidos precisamente por los, por ejemplo, las invasiones bárbaras y demás, que en un primer momento precisamente llegan hacia el Imperio Romano en condición de vasallos, en condición de servidumbre y demás. Pues bien, eso es lo que van a proponer Marx para la antigüedad. Primero él dice que existía un socialismo primitivo en donde todos éramos iguales, de ahí empieza la sociedad esclavista que termina con el Imperio Antiguo de Roma, luego va a aparecer la sociedad medieval que culmina con el proceso de las revoluciones francesas, y son los burgueses precisamente los que terminan derrotando a la nobleza y al sistema absolutista, y es la burguesía la que se convierte en la líder de la sociedad, pero la burguesía pasa de ser grupo social revolucionario a grupo social opresor, precisamente gracias al cambio en el sistema capitalista, y que precisamente en la realidad en la que existía Marx, existía una clase social opresora, que era la burguesía capitalista, y una clase social oprimida, que vendría a ser el proletariado. Precisamente, según Marx, Marx señalaba, dentro de este socialismo científico, que en algún momento el proletariado, como nueva clase social oprimida, iba a lograr crecer tanto que al final iba a terminar por deponer y destituir a el capitalismo imperante, y que precisamente iba a ser este proletariado el que iba a dirigir a la sociedad. Por eso es que Marx hablaba de la dictadura del proletariado, que según Marx era algo inevitable. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas iba a hacer que al final el proletariado sea mucho más grande que una pequeña élite burguesa que controlaba el sistema de producción capitalista. Por eso es que Marx proponía y defendía la revolución armada. Para Marx ya el socialismo utópico es precisamente utópico.
Marx criticaba a los utópicos porque proponía cambios pacíficos, amor y paz, Greenpeace, el movimiento hippie, la no colaboración y demás. Este tipo de cosas, por ejemplo, vienen del socialismo utópico. Los socialistas científicos decían que no, o sea, y lo decían de manera clara, los burgueses no van a estar dispuestos a colectivizar sus propiedades de manera pacífica. Para hacerlo hay que hacer una revolución armada y hay que tomar las fuerzas productivas a través de la violencia. Los socialistas científicos sí planteaban una revolución. Y ojo, los liberales también habían hecho una revolución. O sea, la burguesía llega al poder a través de un proceso violento, que es la Revolución Francesa y las siguientes revoluciones liberales que van a haber en el siglo XIX. Los socialistas científicos, van a proponer lo mismo, una revolución armada para precisamente tomar el control de las fuerzas productivas, tal y como lo habían hecho los burgueses liberales años atrás. Esto es lo que proponían precisamente los socialistas científicos, realizar un proceso revolucionario. Bien, los socialistas científicos también van a hablar de la supresión de la propiedad privada, van a hablar precisamente de una primera fase socialista en donde se van a gestar todos los cambios para llegar a una fase final de igualdad en la que vamos a tener la aplicación del comunismo, que va a ser precisamente, supuestamente, la fase final del proceso de revolución socialista. Ahora bien, al igual que los liberales siguen creyendo y pensando que el mercado perfecto existe y que va a existir en algún momento, los socialistas científicos también siguen pensando y siguen creyendo que en algún momento se va a producir el comunismo. De hecho, cuando hablan de la Revolución Rusa, o hablan de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o hablan de China, ellos dicen, no, eso no es comunismo porque el comunismo nunca se ha dado. De hecho, eso es lo que siempre dicen los comunistas y los socialistas para justificar sus propios fracasos. Ellos van a decir, no, sí funciona, solo que el comunismo se ha aplicado mal. Igual que los liberales dicen, no, sí funciona, solo que el mercado se ha aplicado mal. Ya. Igualito. Van a ser los dos mitos. Por un lado el liberalismo y por otro lado el socialismo científico. Bien, los socialistas científicos van a hablar de la plusvalía también. Dentro de la plusvalía vamos ahí a tener, ¿qué es la plusvalía? Es básicamente la cantidad de trabajo que se apropia el capitalista y que en teoría debería pertenecer al trabajador. Es decir, para fabricar esta billetera se toman, digamos, 10 horas de trabajo. Pero estas 10 horas de trabajo que toma el proletario, no se le paga por 10 horas, sino se le paga por 5 horas. Precisamente, estas otras 5 horas que no se le paga al trabajador, pues es la que va a chapar el trabajador. Que va a chapar el capitalista, el dueño de las fuerzas productivas. Y denunciaban precisamente esta plusvalía. Ahora bien, Marx es uno de los mejores analistas del sistema capitalista. ¿Algunos de ustedes han leído El Capital? O sea, no porque leas El Capital te hace marxista, comunista, convencido, no. El Capital es un libro en el cual Marx expone un análisis brillante sobre el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque Marx lo predijo. Marx dice en su primer tomo que las relaciones de producción capitalista hacen que estas formas de productiva tengan una tendencia monopólica y tengan una tendencia hacia la crisis económica constante. Y Marx lo dice en el siglo XIX. Y no le falta razón, porque a lo largo de toda la historia del sistema capitalista hasta la actualidad, hemos tenido una serie de crisis capitalistas que han favorecido y han tenido una tendencia hacia el monopolio y hacia la concentración de las fuerzas productivas. ¿Por qué? Porque después de cada crisis, las empresas que terminan que terminan sobreviviendo a la crisis, generalmente terminan absorbiendo a las demás y se convierten precisamente en grandes monopolios, trusts y holdings. Esto es lo que predijo Marx. No lo predijo de loco o porque tenía una aberración en sí al capitalismo, sino simplemente haciendo un análisis matemático y económico y científico, precisamente, de la forma de producción del comunismo. Lean El Capital, no porque sean comunistas o no porque sean marxistas, sino porque El Capital, sobre todo si van a economía, hace un muy buen análisis del sistema capitalista de esa época y de la actualidad, porque lamentablemente el sistema capitalista no ha cambiado desde que nació. Sigue siendo lo mismo. A pesar de toda la tecnología que tenemos, sigue comportándose de la misma manera.
Por último, vamos a tener el anarquismo. El anarquismo va a ser precisamente una rama también del socialismo. En un primer momento van a ir precisamente pegados, pero de ahí se van a separar. ¿Por qué? Los anarquistas también van a hablar de que el Estado, perdón, de que el sistema capitalista promueve la sociedad privada y que la propiedad privada es el principal problema de la desigualdad de las personas. Pero va a haber una principal diferencia entre el anarquismo y el socialismo utópico y el científico. El anarquismo no va a favorecer la presencia del Estado. Los socialistas utópicos y científicos hablaban precisamente de la aparición de un Estado que garantice precisamente estos cambios y estos procesos de colectivización. Los anarquistas van a estar en contra de esto. Los anarquistas van a decir que el principal coactor de las libertades individuales es el Estado. O sea, los anarquistas van a decir el Estado es el primero que impide la absoluta libertad del individuo y por eso es que para los anarquistas el Estado no debe existir. Y por eso es que los anarquistas no van a estar a favor de la dictadura del proletariado, no van a estar a favor de estas propuestas que tenían los socialistas, tanto utópicos como científicos. Ahora bien, va a haber varios anarquismos, desde anarquismos pacíficos hasta anarquismos abiertamente violentos, como va a ser el anarquismo de Mikhail Bakunin, que va a proponer precisamente, por ejemplo, la justificación del terrorismo como una forma de destruir el Estado. Porque lo que buscaban los anarquistas era la destrucción del Estado. Pues bien, estas van a ser entonces las 6 ideologías del siglo XIX que van a influir mucho en el desarrollo histórico del siglo XIX europeo. Vamos a tener el conservadurismo, el liberalismo, el nacionalismo y los socialismos, tanto el utópico como el científico, y el anarquismo. Si a mí me preguntan cuál ideología sigo o cuál ideología es en la que, digamos, creo, entre comillas, el liberalismo, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque soy consciente de todas las mentiras que el liberalismo también profesa. Y soy consciente también de todos los abusos que el liberalismo ha cometido a lo largo de la historia y que en la actualidad sigue cometiendo. Pero me gusta mucho la libertad. Y no soy comunista ni socialista tampoco, porque evidentemente no me gustan los autoritarismos, ni me gustan estas dictaduras del proletariado y demás. Me gusta mucho la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás. Pero obviamente sé de los abusos, no soy como se diría, no soy ingenuo en torno a cuáles son los grandes abusos que se han cometido. Bueno, he leído varios autores en torno al principio liberal y demás, que lamentablemente por tiempo no podríamos hablar. Es un tema muy bonito en realidad, de esto de las ideologías del siglo XIX. Bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, los socialismos y el anarquismo. Bien, las revoluciones liberales del siglo XIX, precisamente en el siglo XIX, vamos a encontrar precisamente que los liberales van a iniciar un proceso de revoluciones a lo largo de toda Europa. Un proceso revolucionario liderado precisamente por la burguesía. La burguesía que en este momento está siendo oprimida por la reinstauración, por ejemplo, de la Santa Alianza, recordarán ustedes, que se vuelven a imponer, los reyes dentro de Francia y de otros países que habían caído bajo el poder napoleónico, pues esta burguesía va a volver a levantarse precisamente de forma muy violenta nuevamente en contra del gobierno absolutista. Ahora bien, aquí durante estas revoluciones liberales ya vamos a tener la aparición de una nueva clase social, que va a ser el proletariado. Durante estas revoluciones liberales, sobre todo la de 1848, vamos a tener la aparición del proletariado, pero ya como una clase social plenamente organizada, con líderes claramente identificables. Y precisamente, esta va a ser una de las razones por la cual la burguesía pasa de ser una clase social revolucionaria
a ser una clase social opresora. ¿Por qué? Porque empiezan a tener miedo. ¿Miedo a quiénes? Miedo precisamente al proletariado organizado, que ya empieza a tomar una gran relevancia e importancia dentro de Europa. Por eso es que el proletariado, ya para finales y mediados del siglo XIX, ahí vamos a ver cómo la burguesía no tiene ningún reparo ni ninguna vergüenza en aliarse con los conservadores para precisamente tratar de frenar el impulso de las propuestas de cambio que el proletariado ya empieza a proponer. Es decir, la burguesía, que en un primer momento se había alzado en contra del conservadurismo y que había propuesto sus ideas liberales de libertad, igualdad, libertad de pensamiento y demás, todos estos principios que habían motivado a la burguesía a levantarse, cuando ven que el proletariado está reclamando cosas similares y que está amenazando con arrebatar el poder, pues la burguesía no tiene ningún asco, ningún reparo en aliarse a sus antiguos opresores, pero esta vez para reprimir ¿a quiénes? A los proletarios, que en su gran mayoría eran socialistas, tanto utópicos como científicos y demás, o anarquistas también. ¿Por qué? Porque ninguna guerra, ninguna revolución se alza por ideales, sino por intereses. Eso déjenlo bien claro, o sea, no piensen que alguien va a la guerra o hace una revolución por los ideales y demás. Pueden influir, sí, pero no, por intereses, claramente por intereses políticos y económicos. Y los burgueses en ese momento vieron peligrar sus intereses políticos y económicos, y por eso es que no tuvieron ningún reparo en aliarse a sus antiguos enemigos y a sus antiguos opresores. Pero eso va a pasar en 1848 todavía. Primero, todavía aquí, en la Revolución de 1830, todavía vamos a tener aquí a los burgueses siendo la fuerza, se acerca a la fuerza, todavía aquí los liberales son la fuerza revolucionaria y demás. Bien, precisamente, las revoluciones liberales son este esfuerzo a través del cual la burguesía busca recuperar el poder, basado en los principios liberales, en oposición al sistema conservador. En el año de 1830 inicia la primera revolución liberal. En el año de 1830 vamos a tener lo siguiente. El rey Carlos X, que había sido reimpuesto de la dinastía de los Borbones, suspende la constitución otorgada por su antecesor Luis XVIII. Esto hace que la población salga a protestar durante 3 jornadas en el mes de julio. El pueblo empieza a reclamar el fin del reinado de los Borbones y que Carlos X precisamente renuncie. Carlos X renuncia y de esta manera llega a su fin la restauración en Francia. Aquí Luis Felipe de Orleans va a ser nombrado como nuevo rey de Francia. Luis Felipe de Orleans va a ser conocido como el rey burgués, porque son los burgueses los que ponen precisamente a Luis Felipe de Orleans como nuevo rey de Francia, evidentemente dentro de una monarquía constitucional. Luis Felipe de Orleans lo que hace es restituir o restablecer la constitución, la que había sido precisamente separada por Luis Felipe de Orleans, pues se restablece. Bueno, que había sido, cortada por Carlos X, Luis Felipe de Orleans la restablece. La revolución liberal en Francia no solo se va a contener en Francia, sino va a estallar en otros países. Por ejemplo, en Italia va a surgir el movimiento de la Joven Italia, que va a ser reprimido violentamente por los conservadores austriacos. Bélgica termina independizándose de los Países Bajos. Polonia va a tener una revuelta también independentista, pero ahí el zar Nicolás I va a sofocar estas revueltas de forma abiertamente violenta. Bien, en el año de 1800, Luis Felipe de Orleans también sube al trono con la promesa de que iba a realizar una reforma electoral, es decir, en Francia, una reforma electoral que iba a modificar la forma en la que se iban a elegir los representantes dentro de Francia, prometiendo precisamente el sufragio universal, prometiendo la participación precisamente en las elecciones de todos los miembros de la sociedad francesa, varones, las mujeres todavía tienen que esperar.
Las mujeres, de hecho, tienen toda una lucha importante luego para lograr acceder al voto. No sé si han escuchado del movimiento sufragista femenino y demás. Pero en este momento todavía estamos hablando de un voto universal, pero evidentemente para varones. Bien, Luis Felipe I, o el rey burgués, Luis Felipe de Orleans, llega precisamente con la intención o con la promesa de hacer eso. Sin embargo, pasan los años y para 1848 no se habían aplicado estas reformas, sobre todo esta reforma electoral que se habían propuesto. Ahora bien, para 1848 vamos a tener una crisis económica. Entre los años 1845 y 47 tenemos una crisis económica en donde Francia va a tener malas cosechas. De la misma manera, vamos a tener a varios partidos demócratas que van a exigir precisamente el sufragio universal, van a exigir las libertades de asociación, expresión y prensa. Vamos a tener también las actividades de los liberales y los nacionalistas en diferentes partes de Europa. Se van a formar clubes clandestinos precisamente que van a promover estas ideas liberales y nacionalistas. Vamos a tener también, ahora sí, la aparición del proletariado como sujeto político. El proletariado se organiza con líderes claramente identificables que empiezan precisamente a reclamar sus derechos políticos y una mayor justicia social. Todo inicia en Francia nuevamente en el año de 1848 durante febrero. Los revolucionarios consiguen que Luis Felipe de Orleans abdique y se proclama una segunda república francesa en donde evidentemente ya no va a haber rey. Se convoca a una asamblea constituyente y se convoca un sufragio universal masculino. Sin embargo, el proletariado y la población más humilde y más pobre en París empieza a exigir cambios más radicales y empiezan a precisamente a formar barricadas que van a aparecer en todo París para demandar precisamente estos cambios en las condiciones, estos cambios que exigían mejoras de vida en las condiciones de vida y trabajo. Estas barricadas van a ser violentamente reprimidas. ¿Por quién? Por el gobierno burgués que había logrado acceder a Francia, que como les decía, no van a tener ningún reparo, no van a tener ningún tipo de inconveniente en aliarse con las fuerzas conservadoras para reprimir precisamente a estos movimientos proletarios para precisamente tratar de volver a imponer el orden, evidentemente bajo un sistema de gobierno burgués. Pues bien, por ejemplo, la crisis del 45 al 47 que les había mencionado va a estar fuertemente relacionada a la crisis de las patatas del año de 1848. ¿Qué es la crisis de las patatas? Les cuento rápidamente. Cuando se descubre América, se descubre la papa. Ahora bien, en el Perú, en los Andes, tenemos una gran variedad de papa. Papa blanca, papa guairo, papa señorita, papa amarilla, papa tomasa, una gran variedad de papa, como ustedes saben. Por eso es que aquí en el Perú, si hay una epidemia que afecta a una papa, las demás papas la pueden soportar ya. Cuando la papa llega a Europa, solo llega un tipo de papa. Y ese tipo de papa es el que se empieza a distribuir a lo largo de toda Europa, en especial en Irlanda. Pues bien, y todos felices y contentos porque la papa es un elemento fácil de producir, que es muy altamente nutricional y te llena y demás. Entonces la papa era un alimento común dentro de los sectores populares, en Europa en general. ¿Qué es lo que sucede? Solo era un tipo de papa. Lo malo es que ese tipo de papa se veía afectado por un tipo de insecto en América. Y este insecto en América, lamentablemente, llega a Europa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La gente más pobre vivía de la papa, de la producción, la venta y el consumo de papas. Cuando este bichito llega a Europa, pues básicamente se genera una gran pandemia en donde esta papa que se veía afectada por este bichito, pues básicamente empieza a desaparecer. O sea, la papa empieza a escasear y era un producto de la gente humilde y esto hace que la gente pobre entonces se vea mucho más pobre, se genera una crisis de hambre, grandes hambrunas y esto genera grandes migraciones y evidentemente un gran descontento dentro de la población. ¿Se han preguntado por qué una gran cantidad de irlandeses se van a Estados Unidos? Por la crisis de la papa, que se genera precisamente en estos años y que va a contribuir también al inicio de la revolución. Pues bien, como les decía, Luis Felipe I entonces es derrocado, se convoca el gobierno provisional que cae tras las jornadas de junio y aquí se producen elecciones en Francia.
El que termina ganando las elecciones es es Luis Napoleón. Luis Napoleón va a ser precisamente un sobrino del gran Napoleón Bonaparte. Él va a liderar precisamente esta Segunda República Francesa. Sin embargo, Luis Napoleón III, pues así como se va a denominar, va a ser nombrado presidente vitalicio y en el año de 1852 termina siendo proclamado emperador. Así Francia pasa de la Segunda República al Segundo Imperio. Precisamente, esta revolución de 1848 se va a propagar a lo largo de toda Europa. Por ejemplo, en la Confederación Germánica se va a reunir el Parlamento de Frankfurt, en donde se va a dar el sufragio universal, y aquí se va a proclamar un solo Estado dentro de toda la Confederación Germánica, naciendo entonces el Estado alemán. En Italia, por ejemplo, el reino de Nápoles, los territorios de la Toscana, Parma y Moderna se van a sublevar en contra de la soberanía del emperador de Austria. Y en Roma, Giuseppe Mazzini va a proclamar una efímera república que por un momento va a despojar del poder al Papa Pío IX. Sin embargo, van a ser también nuevamente reprimidos violentamente por el gobierno conservador austriaco. Y sí, a pesar de esto es la génesis de lo que luego va a ser el movimiento de unificación italiana, que va a ser también importante porque a partir de este momento de unificación italiana nace este país. Se da en 1871 ya la fase final de la unificación de Italia. Bien, de esta manera entonces surge el proceso revolucionario, el proceso de la revolución de 1830 y la revolución de 1848. El proletariado es vencido, es derrotado, pero los principales ideólogos y pensadores del pensamiento socialista, comunista y anarquista van a sobrevivir y van a expandir precisamente esta ideología a lo largo de toda Europa, así como el liberalismo también se está expandiendo. Va a haber una pugna, precisamente una pugna política muy importante entre el liberalismo, socialismo y demás en toda Europa, que va a escapar las fronteras y va a llegar precisamente a Asia, a África, a América. Bien, la segunda revolución industrial se va a desarrollar entre el siglo XIX y el XX, a la par de que se están desarrollando estas revoluciones liberales. La segunda revolución industrial es una segunda etapa del proceso de industrialización. Se expande el trabajo mecanizado y es un enfrentamiento entre las potencias europeas por el control de mercados. Cada una de las potencias europeas empieza a pugnar por controlar no solo mercados, sino también materias primas y recursos. Estos esfuerzos por la industrialización nacional de las grandes potencias europeas, y aquí hay que sumarle los Estados Unidos de América, va a tener como consecuencia la segunda expansión europea y la instauración del imperialismo en diferentes partes del mundo, en donde precisamente estas potencias industriales van a tener el control, el dominio político y económico de varios territorios en todo el mundo. Las fuentes de energía durante esta segunda revolución industrial van a ser el petróleo y la electricidad, que van a ser precisamente las principales fuentes de energía que van a mover a la gran cantidad de máquinas que vamos a tener en este segundo proceso de revolución industrial. Características: es un desarrollo científico-tecnológico en la industria. Estamos aquí hablando de la aparición de dos nuevas potencias industriales. Estamos hablando de la aparición de Estados Unidos y de Alemania, que van a ir poco a poco desplazando a la producción británica. Como verán, el proceso de industrialización ya se descentraliza. Ya no solo va a ser Gran Bretaña, sino van a aparecer otros focos de industrialización muy importantes que van a apostar cada uno en diferentes ramas de la industrialización. Pues bien, ahora bien, ¿cómo es que, por ejemplo, surge Estados Unidos? Estados Unidos surge después de la Guerra Civil. Estados Unidos es una potencia después de una larga y cruenta guerra, que es la Guerra Civil Norteamericana. ¿Por qué? En Estados Unidos existían dos formas de organizarse. En el norte, la forma industrial; en el sur, la forma rural, que era básicamente la producción algodonera. Ahora bien, se produce este elemento en el norte de la liberación de los esclavos, producto de que ya
socialmente hablando, en otras partes del mundo ya se habían otorgado la libertad precisamente a esta población. Esto va a motivar a que el sur agrario pierda gran parte de su fuerza productiva. Ahora bien, no lo hicieron por buenos ni nada. De hecho, en el norte, Lincoln tenía un proyecto de agrupar a toda la población afroamericana de Estados Unidos y mandarla a otro lugar. ¿Por qué? Porque básicamente, a pesar de que les habían dado la libertad y todo, seguían siendo abiertamente racistas, en donde básicamente la población negra no estaba del todo integrada. Estaba más integrada en el norte, sí, pero no estaba del todo integrada, en el norte. Pues bien, se produce entonces esta guerra civil. Aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a ver cómo el norte, mucho más industrializado, termina imponiéndose sobre el sur. La industria del norte, la guerra, mejor dicho, la empieza ganando el sur, pero la industria norteña termina imponiéndose sobre el sur rural, y esto hace que Estados Unidos al final termine por derrotar a los Estados Confederados y logre unificar precisamente todo el territorio, y a partir de aquí se lanzan a un proceso industrial sin precedentes, logrando desplazar a Gran Bretaña. El otro país, Alemania, también nace de una guerra. Logran unificar todos los territorios, primero todos los territorios alemanes, y luego van a una guerra con el Imperio francés, que va a ser conocida como la Guerra Franco-Prusiana, en donde precisamente los prusianos, que en este momento todavía son prusianos, logran incluso llegar hasta París en una rápida guerra en donde derrotan a los soldados franceses, lo cual va a ser una humillación para Francia. Los franceses van a tener que ceder Alsacia y Lorena, sus zonas más industriales, y a partir de aquí se forma el gran imperio alemán. Por eso es que en la Primera Guerra Mundial los franceses van a estar tan resentidos con los alemanes, y por eso es que los van a odiar tanto, por la guerra franco-prusiana. A partir de la guerra franco-prusiana y de la gran cantidad de muertos que tiene esta guerra, Alemania se convierte en una gran potencia industrial. Por eso es que Estados Unidos y Alemania se convierten precisamente en las potencias líderes de este segundo proceso de revolución industrial. Vamos a tener la aparición del sistema científico de organización del trabajo de la mano de dos grandes personas en el sentido de grandes, no porque sean buenos, sino idearios de organización del trabajo. El Taylorismo, que intenta aumentar la producción dividiendo las etapas y reduciendo su tiempo, y el Fordismo, que busca la producción en cadena precisamente promoviendo la especialización, reduciendo de esta manera los costos y las mejoras salariales para sus trabajos. De hecho, Ford fue un genio al momento de aplicar precisamente esta forma de organización del trabajo, de reducir los costos y aumentar el salario. Ahorita cuando hablemos de la industria automovilística vamos a hablar de este punto. Las principales industrias. La principal industria que va a alumbrar al final todo el mundo va a ser la industria eléctrica, sobre todo para el alumbrado público y también con fines industriales. Aquí vamos a tener las guerras de las corrientes. No sé si han escuchado hablar de la guerra de las corrientes entre este señor, probablemente uno de los genios más grandes que ha producido el mundo, que sea Nikola Tesla, y el otro que va a ser Edison. Edison y Tesla, exacto. Va a ser la guerra de las corrientes. Tesla es un genio. De hecho, Tesla trabajaba para Edison. Y Tesla le dice a Edison, oye, yo te mejoro de hecho, dentro de la biografía se dice que Edison le dijo, si logras mejorar la eficiencia de este producto, yo te doy tanto dinero. Y Tesla lo logra. Edison pensaba que Tesla no lo iba a hacer. Tesla era un migrante. Por eso no le tenía mucha confianza. Tesla lo logra y le dice a Edison, oye, lo hice, págame. Edison lo mira y le dice, oye, fue una broma, no te lo tomes tan literal, sigue trabajando. Tesla entonces se queda pues totalmente aconcojado por esto, molesto por esto, y decide separarse y empieza la guerra de las corrientes, que va a ser la famosa corriente alterna de Tesla contra la corriente continua de Edison. De hecho, van a haber una serie de problemas en torno a esto. ¿Por qué? Porque va a haber un concurso para ver qué sistema de transmisión de energía era la más eficiente para los Estados Unidos de América. El que había iniciado con el proceso de alumbrado público había sido Edison, pero la corriente de Edison tenía un problema, que tenías que tener grandes centros de generador eléctrico para poder distribuir la corriente, pero de una forma muy limitada, y si querías llegar a otra, pues básicamente lo que hacías era tener que construir otro centro de producción de energía para poder distribuir la energía y demás.
Este era el problema del sistema de Edison. Tesla dice, no, no vamos a transmitir la energía de forma mucho más directa, mucho más eficiente, y esta va a ser la guerra de las corrientes entonces, que no va a ser del todo ética. Por ejemplo, Edison, para demostrar que el sistema de Tesla era peligroso, llegó a electrocutar elefantes, caballos, perros, monos y demás. Al final, el que termina, o el sistema de corrientes que termina ganando es la propuesta por Tesla. Pero Tesla no gana, Tesla termina pobre y medio loco en uno de estos hoteles de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que gana de todo es la General Electric, que le pertenecía a uno de estos varones de la industria, que son los que terminan ganando. En realidad, los varones de la industria son los que terminan ganando con el dinero de los genios que crean estas máquinas. ¿Por qué? Porque estos varones de la industria son los que terminan comprando las patentes y terminan distribuyendo en el mercado los productos finales. Así que generalmente los grandes inventores no tienen precisamente, no terminan gozando de las ganancias por lo general, sino son los que terminan patentando el producto. En la industria petrolera va a destacar John Rockefeller con la Standard Oil Company. De hecho, la Standard Oil Company va a tener una filial aquí que va a ser la IPC, la International Petroleum Company, que luego ya va a tener un problema con el Estado peruano, que lo vamos a ver más adelante. Pero la Standard Oil Company se va a convertir en la principal productora de petróleo. En la industria farmacéutica va a destacar sobre todo los laboratorios Bayer, que va a aparecer en Alemania, y se va a difundir el uso de vacunas. Ahora bien, compañeros, si se han preguntado por qué el ser humano ha logrado tener una cantidad récord en su historia de 7.000 millones de personas en el mundo, es gracias a las vacunas. Así que si ustedes son antivacunas o si tienen amigos antivacunas, por favor, díganles que si el ser humano ha llegado a ser tanto es gracias a las vacunas. No te insertan un microchip, no te insertan sistemas de control mental, no te insertan sistemas de control de natalidad y demás. Son vacunas para que puedan vivir, son vacunas para que puedan sobrevivir. Vacúnense, es la única forma de sobrevivir a una pandemia. Se ha demostrado científicamente que las vacunas, e históricamente, que las vacunas han sido hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque no es bueno que seamos tantos tampoco. Somos 7.000 millones de personas. El mundo ya no acepta, no puede aguantar más nuestro sistema de producción. Porque los recursos se agotan, los recursos son finitos. El planeta Tierra en algún momento va a desaparecer. Pero bueno, si hemos llegado a ser 7.000 millones de personas es gracias a las vacunas. Y gracias también a la invención de una serie de medicamentos durante este proceso de la industria farmacéutica. Alemania va a ser uno de los grandes difusores de esa producción farmacéutica en el laboratorio Bayer. No sé si han visto los comerciales. Si es de Bayer es bueno. Ya, ¿por qué? Ahí aparece Bayer. La industria automovilística, quizás el invento que va a cambiar más al mundo va a ser el automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil va a implicar la creación de nueva infraestructura y del cambio de las ciudades para que puedan pasar precisamente estos automóviles. La creación de autopistas, la creación de carreteras que estaban diseñadas para el paso de carruajes y demás, van a tener que ser alteradas para el paso de esta nueva tecnología. ¿Qué van a hacer los automóviles? El mayor difusor del automóvil dentro del mundo va a ser, sin lugar a dudas, Henry Ford, que va a crear el primer modelo económico, fiable y eficiente que va a ser usado por la gran cantidad de pobladores norteamericanos y luego mundiales, que va a ser el modelo T, diseñado por Henry Ford y producido desde 1908. Ahora, Ford es un genio. ¿Por qué? Ford implementa el sistema fordiano de trabajo, reduce la cantidad de horas laborales, aumenta el salario de sus trabajadores y reduce también el precio de los carros Ford. Entonces, ¿qué es lo que hace Ford dentro de su sueño de poner un Ford en cada familia norteamericana al reducir los precios de sus trabajadores? Que sus trabajadores compren sus propios autos Ford. De esta manera, parte del pago que le da a los trabajadores por la fabricación de los Ford, estos trabajadores se lo devuelven a Ford precisamente al comprarle un automóvil del modelo T, que es el de 1910, que va a ser el modelo más popular y producido a escala industrial, que luego ya van a venir otros modelos y otras empresas a competir con Ford, es cierto, pero en un primer momento Ford es el que abre la puerta al mundo automovilístico dentro de Estados Unidos y del mundo en general. Vamos a tener el primer vuelo de avión consecutivo de los hermanos Wright,
en Estados Unidos también. Y vamos a tener la producción de acero, pero a nivel industrial. Antes el acero no se había producido a estos niveles. Los hornos Bessemer van a permitir precisamente la producción de acero, la Carnegie Company, por ejemplo. El acero va a permitir la creación de nuevas estructuras que antes no se podían hacer con el hormigón, el concreto y demás. El acero va a permitir la creación de rascacielos, por ejemplo. Los edificios empiezan a crecer de forma vertical y las ciudades empiezan a crecer de forma vertical. Se empiezan a crear los primeros puentes de acero que van a ir suplantando a los antiguos puentes de piedra, ya que se podían hacer mucho más largos y de mucha mayor duración. Van a aparecer entonces los primeros puentes de acero, las primeras estructuras de acero que van a cambiar el mundo, porque van a permitir entonces que se pueda tener más espacio y un mayor nivel de comunicación, y esto, y estructuras mucho más fuertes, y esto va a generar evidentemente grandes cambios dentro de las sociedades industriales que se están desarrollando. Bien, las consecuencias. Vamos a tener una primera gran crisis económica del sistema capitalista en 1873, el gran pánico. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente lo que sucede en todas las crisis del sistema capitalista. Se había apostado por un producto. ¿Cuál era ese producto? Los ferrocarriles. Entonces, como se veía que las acciones de ferrocarriles aumentaban, pues la gente empezó a comprar acciones en ferrocarriles. Pero en un momento dado estalló todo un escándalo de corrupción en Estados Unidos en torno a los ferrocarriles y todos se quieren deshacer de estas acciones de ferrocarriles. Y pues simplemente al momento de deshacer, las acciones funcionan también como la oferta y la demanda. Cuando todos quieren vender, pues el precio se desplomó y esto hizo que las acciones valieran muy poco, arrastrando entonces a todo el sistema económico mundial que estaba ligado a los Estados Unidos de América. Todavía no es una gran crisis como el gran crack del 29, pero ya estamos viendo una crisis del sistema capitalista. En el 73 fueron los ferrocarriles, en el 29 fueron las acciones, en la actualidad son los NFTs y las criptomonedas. No sé si se han dado cuenta, pero nuevamente la gente empezó a invertir tanto en criptomonedas que ahora ya nadie quiere criptomonedas, todos empiezan a vender, todos quieren retirar su dinero y simplemente el sistema empieza a desaparecer, empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se mueve de esta manera. Es muy frágil, sobre todo ligado a la confianza. Por más que los economistas inventen toda una serie de algoritmos económicos y fórmulas para determinar cuánto vale o cuánto no vale una cosa y determinar cómo va a fluctuar la economía y los valores y los precios, al final todo se resume a la confianza de las inversiones. Si no hay confianza, por más buenos números y fórmulas y demás, pues simplemente la economía se caput, como siempre ha pasado en el sistema capitalista a lo largo de la historia. Pues bien, surgen los grandes monopolios industriales, aquí es lo que les decía, durante esta época, los cárteles, los holdings, los trusts, y aparece el capital financiero. La irrupción del sistema de la segunda revolución industrial y todas las facilidades, sobre todo ligados a la invención de nuevos fármacos y mejoras en las condiciones de vida, hace que se produzca una sobrepoblación y aparezcan las grandes migraciones europeas del siglo XIX, Estados Unidos, incluso llegan aquí al Perú. No sé si han escuchado de la migración de alemanes y austriacos a la zona de Posuso, por ejemplo. A Argentina, a Chile llegan ingleses, llegan italianos, llegan irlandeses y demás. Por eso los chilenos y argentinos creen que son europeos, cuando son latinoamericanos. Pero bien, hay una sobreproducción y hay una búsqueda de mercados coloniales que motivan el imperialismo. El imperialismo es un sistema de dominación política y económica de un estado industrial sobre uno menos desarrollado. Estamos hablando de un neocolonialismo, de una exportación de grandes capitales de zonas de influencia. Por ejemplo, los británicos terminan absorbiendo el poder económico aquí en nuestro país. Nosotros nos volvemos dependientes del capital británico, sobre todo después de la Guerra del Pacífico. Aparecen las empresas multinacionales, aparecen los grandes conglomerados internacionales que terminan teniendo el control de una gran cantidad de territorios. Causas económicas, sobreproducción. Hay tanta producción que ya no se puede vender toda esta producción en Europa. Así que se tiene que vender en otras partes del mundo. Y si alguien no quiere, pues los obligamos, como hicieron con China en las dos guerras del opio. En las dos guerras del opio, los chinos son obligados por ingleses, franceses y norteamericanos a abrir sus mercados. Porque los chinos no necesitaban el comercio europeo. Los chinos no querían comprarle nada a Europa, a Gran Bretaña, para ser más exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los británicos? Introducen el opio. Por eso es que se dice que los británicos son probablemente el cártel de droga más antiguo del mundo, o el primero en hacerlo. ¿Por qué? Porque los británicos, sabiendo que los chinos no les querían comprar nada,
les empiezan a vender opio a su población. El opio es una droga. Si alguien les quiere dar opio, díganle que no. Pues bien, el opio lo empiezan a vender precisamente dentro de China, haciendo que un montón de chinos se vuelvan adictos al opio. Y por eso es que al fin los británicos encuentran un producto que los chinos quisieran comprarle a los británicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el emperador de China? Le dice a los británicos, oye, ya no vendan opio, están volviendo a mi familia, a mi gente drogadicta. Y entonces los chinos prohíben la venta del opio. Y en esta prohibición de venta de opio, atacan a un cargamento británico. Es más, el emperador chino le envía una carta a la reina Victoria y le dice que por favor dejen de vender opio en China. Pero los británicos pues se la pasan por alto esa carta porque los británicos estaban buscando una forma de introducir algún producto a un gran mercado como era el mercado chino. ¿Y qué es lo que pasa? Pues básicamente, como los chinos empiezan a decomisar y a destruir los barcos que transportaban con opio, y muchos de estos barcos pertenecían a intereses británicos, los británicos le declaran la guerra a los chinos, haciéndolos prácticamente papilla, porque los británicos eran una potencia industrial, y terminan obligando a los chinos no solo a que acepten la venta de opio, sino que abran otros puertos para el comercio internacional, ya que antes Shanghái era el único puerto a través del cual los chinos comerciaban con el exterior. Va a haber una segunda guerra del opio en donde nuevamente los chinos van a tratar de impedir que se venda opio dentro de sus territorios, pero esta vez ya los británicos no van a ir solos, sino le van a preguntar a los franceses si quieren ir a invadir China, y los franceses van a decir que sí. Los americanos y los rusos van a pasar, no van a querer, pero en esta segunda guerra del opio ya los europeos, los occidentales, van a llegar hasta la ciudad prohibida de Pekín, y ahí van a obligar al imperio chino a que dentro de esta ciudad se construyan embajadas internacionales y obligan a la fuerza y a la mala a que se abra el mercado chino. Así actuaban los europeos industriales y el imperialismo. Si no querías, pues te conquistaban, te invadían, te dominaban a través del imperialismo. Así buscaban mercados y materias primas los europeos durante esta fase del imperialismo. Ahora los chinos no hacen otra cosa que lo mismo que han hecho los europeos con su país en el siglo XIX. Porque los chinos en la actualidad también son imperialistas y actúan de la misma manera en África, en Rusia, en otras partes de Asia, incluso en América. El imperialismo chino simplemente está haciendo lo mismo que los imperialistas británicos y franceses hicieron con ellos en el siglo XIX, solo que utilizan el arma económica más que el arma militar. Pues bien, las sociales, aumento de la población. Europa crece tanto, tiene tanta gente que necesita enviarlas a otros sitios. Políticas, búsqueda del prestigio internacional, tener más colonias, tener mejor industria y precisamente exportar industrias, exportar productos industriales, pues simplemente te daban mayor prestigio nacional. Y el control geopolítico, evidentemente, creaban precisamente este prestigio internacional. En el caso ideológico, el nacionalismo. Los nacionalismos van a ser tan exacerbados que van a empezar a ser también la causa y la justificación del dominio en otros territorios. Eurocentrismo. Los europeos, producto de todas estas ideas liberales y el desarrollo tecnológico que tienen, van a creerse a sí mismos como la sociedad, la cultura dominante, la superior, la que va a irradiar al mundo con la tecnología y la cultura y demás. Por eso es que los europeos van a creerse a sí mismos como la mejor cultura y la mejor sociedad, y por eso es que van a justificar precisamente el dominio y la exterminación sistemática de otros pueblos y de otras culturas. Los europeos dicen, nosotros estamos llevando la luz, nosotros estamos llevando la tecnología y el progreso a estas sociedades. Van a haber argumentos tan, pero descabellados como el siguiente. En esta población había oro, pero como estos pobladores son atrasados y como no aprovechan las riquezas que Dios les ha dado, pues nosotros nos vamos a conquistar y a dominar y vamos a aprovechar precisamente el oro que estos atrasados, estos incultos no querían aprovechar. Y esa va a ser la justificación, por ejemplo, que va a dar Estados Unidos para expulsar a miles de nativos americanos de sus territorios. Que, por cierto, los nativos americanos ya habían llegado a un trato con Estados Unidos para que estos respeten sus territorios. Pero cuando se descubre oro en estos territorios, pues básicamente los norteamericanos no van a respetar ningún tipo de tratado firmado y van a faltar a su palabra y van a invadir estos territorios a pesar de que ya habían llegado a un convenio y a un tratado con estas poblaciones
con estas poblaciones nativas en el caso de Norteamérica. Por ejemplo, así funciona el imperialismo y así funciona la expansión de Europa. Lo mismo que hicieron los Estados Unidos con los nativos americanos, lo hicieron los franceses con los indochinos, lo hicieron los alemanes con los africanos, lo hicieron los italianos también en África, lo hacen los ingleses en varias partes de la India y demás. Así funcionaba el imperialismo. Europa justificaba precisamente su dominio a través de esta supuesta cultura superior que ellos tenían. El darwinismo social, que básicamente va ligado mucho al eurocentrismo, en donde supuestamente hay sociedades más desarrolladas que justifican su dominio sobre las demás por este supuesto desarrollo, y la difusión del cristianismo. Vamos a tener la conferencia de Berlín entre el año 84 y el 85, en donde van a participar las principales potencias y se van a dividir África. ¿Para qué? Para mantener contentas a todas las potencias industriales. Es decir, cada uno va a tener su parte de África y de esta manera sabes que todos van a estar contentos y felices. Los habitantes de África fueron consultados si querían pertenecer o no a uno de estos imperios. Evidentemente que no. A los africanos nunca les preguntaron si querían ser parte de alguno de estos imperios. Pero como Europa era la cultura dominante y la supuesta superior, pues simplemente se justificó el reparto de África. Vamos a tener imperios coloniales como la era victoriana, en Asia, en África, en América, en Oceanía, la Francia de Napoleón III, la Alemania de Guillermo I, que van a ser potencias imperialistas e industriales. Este imperialismo, esta fuerte competencia, búsqueda de mercados y esta dinámica internacional de competencia entre los imperios industriales por el control de recursos, van a hacer que a la larga se empiece a ver que la única salida para lograr una estabilidad va a ser la guerra. ¿Por qué? Porque estos imperios saben que en algún momento ya no va a haber más territorios que repartir y la única forma de seguir alimentando su propia industria y de seguir alimentando su propio mercado industrial va a ser arrebatándole precisamente territorio e influencia a otra potencia industrial. Por eso es que empieza un periodo que se conoce como la paz armada, en donde todas las potencias industriales se empiezan a armar hasta los dientes. Hasta que, en 1914, Patricio Vincit asesina al archiduque Francisco Fernando y estalla la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919. El asesinato del archiduque es un pretexto para algo que ya todos veían, que era el estallido de una guerra entre las grandes potencias. Por eso es que antes de la guerra se habían formado alianzas militares, la Triple Alianza, que conformaba a Alemania, Austria-Hungría e Italia. El Imperio Otomano se va a sumar en 1914 y Bulgaria en 1915. Y la Triple Entente, que va a ser la formación de Francia, Gran Bretaña, Rusia. Japón se une en 1914, Italia cambia de bando en 1915 y Estados Unidos se une en 1917. Causas: pugna entre potencias industriales, el problema balcánico, que era un hervidero nacionalista. Los Balcanes querían independizarse de la influencia del Imperio Austrohúngaro y el primero en lograrlo había sido Serbia. Serbia logra independizarse de Austria-Hungría, pero el Imperio Austrohúngaro quiere anexar Serbia como sea. Los serbios buscan apoyo ¿en dónde? En Rusia, y los rusos se convierten en protectores de los serbios. Por eso es que cuando inicia la guerra, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, los serbios son amenazados por los austrohúngaros de que van a ser invadidos. Los serbios entonces, ante esta amenaza, recurren a los rusos. Los rusos le declaran la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Alemania entonces recibe la declaratoria de guerra y le declara la guerra a Rusia y a Francia por ser aliado precisamente de Rusia. Para que Alemania pueda invadir Francia tenía que entrar por Bélgica. Bélgica era un protectorado británico y los británicos entran en la guerra también haciendo respetar la Triple Alianza. Y así, media Europa está en guerra. Vamos a tener los principales movimientos en el frente oriental. Vamos a tener como Alemania invade Bélgica y Francia, derrotan a los alemanes en la primera batalla del Marne y de esta manera se frena la invasión alemana. En el frente oriental vamos a tener como Alemania vence a Rusia en los lagos Masvarinos y en el frente de Tannenberg, y la guerra en Rusia se ve afectada por la Revolución Rusa de 1917. De hecho, el zar fue un desastre en la dirección de la guerra. Cuando hablemos de la Revolución Rusa vamos a hablar un poco más de este frente oriental. Al entonces los alemanes ser derrotados en la primera batalla del Marne, el Kaiser dice no se cede territorios y se empiezan a cavar trincheras que van a ir desde Bélgica hasta la frontera suiza. Una serie de ductos de tierra en donde los soldados van a convivir y van a enfrentar las duras condiciones de la guerra. Van a vivir con ratas, enfermedades, esquizofrenia, problemas mentales, heridas nunca antes vistas producto de la nueva guerra industrial.
La nueva guerra industrial va a ser una paradoja. ¿Por qué? Porque van a haber una serie de adelantos tecnológicos que van a ser puestos al servicio de la muerte, pero las tácticas militares van a seguir siendo las de la época napoleónica. Por eso es que las cargas de bayoneta, en donde van a morir un montón de gente y demás. Bien, en el frente occidental, en las guerras de posiciones, vamos a tener las guerras de trinchera, la batalla de Verdún, la del Somme, carnicerías horribles, en donde Francia e Inglaterra no pueden derrotar a Alemania, pero Alemania tampoco puede derrotar a Inglaterra. En el frente marítimo, Alemania inicia una guerra submarina en donde vamos a tener el hundimiento de varios buques norteamericanos. Por eso es que los norteamericanos van a empezar a reclamar precisamente a los alemanes. Para este momento, Norteamérica está aislado, Norteamérica no quiere saber nada con las guerras europeas. Sin embargo, todo cambia cuando se descubre el hundimiento, cuando primero se da el hundimiento de Lusitania en 1915, en donde mueren varios ciudadanos norteamericanos, y por último el telegrama Zimmermann. ¿Qué es el telegrama Zimmermann? Los alemanes, temerosos de que Estados Unidos entre en la guerra, envían un telegrama a México y le dicen: mexicanos, invadan Estados Unidos, nosotros los vamos a apoyar para que de esta manera los Estados Unidos se entretengan ahí con México y esto no pueden enviar tropas a Europa. Esto motiva que en 1917 Estados Unidos entre en la guerra, declarándole la guerra a los alemanes. Los movimientos finales. Rusia firma el tratado con Alemania, el tratado Brest-Litovsk. Esto le permite a los alemanes mover una gran cantidad de soldados hacia el frente occidental, apostándolo todo en una segunda batalla del Marne, una segunda ofensiva que buscaba precisamente romper con las líneas aliadas. Sin embargo, esto no va a solucionar. Sí, disculpen, solo unos minutos nada más. Perdóname, por favor. Ya sé que ya acabó, solo un minuto nada más. Lo siento. Sin embargo, esta nueva ofensiva no puede romper precisamente las posiciones aliadas, y esto ocasiona que Alemania se rinda. Con la rendición de Alemania, entonces, vamos a tener precisamente el armisticio de Copenhague. Se firma el Tratado de Versalles en 1919, Alemania reconoce sus derrotas, pierde sus colonias, entrega un montón de territorios a los países vecinos y reduce sus fuerzas militares a 100.000 efectivos. Nacen precisamente varios movimientos nacionalistas en contra del tratado. Consecuencias: 20 millones de fallecidos, desintegración de los últimos imperios, el austrohúngaro, el turco otomano, el ruso, nacen nuevos estados como Finlandia, Estonia y Letonia. Se crea la Sociedad de las Naciones, que no sirve para nada porque se crea con la intención de evitar un nuevo conflicto armado. Principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Un cabo de origen austriaco que sirve en el ejército alemán es testigo de cómo se produce la derrota de Alemania, va a vivir resentido toda su vida y va a creer que Alemania pudo haber ganado la guerra. ¿Quién es este señor? Adolfito Hitler. Pues bien, con esto ha llegado el fin de esta clase. Perdón por haberme tomado tanto tiempo, compañeros. Voy a dar las claves entonces para esta semana, ya para procederme a retirar y dejarlos en su receso. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la A de avión, la 2 es la C de casa, la 3 es la B de barco, la 4 es la B de barco y la 5 es la C de casa. Repito, 1 A de avión, 2 C de casa, 3 B de barco, 4 B de barco y 5 C de casa. Esas son las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan un muy buen inicio de semana y ahí nos vemos, compañeros, el otro lunes. Cuídense bastante. Y siguen utilizando mascarillas y todo, porque recuerden que estamos en medio de una cuarta ola del COVID, así que no sean una cifra. Por favor, cuídense. Hasta luego, compañeros.